En el boxeo como profesión, subestimar a tu oponente es casi una sentencia de muerte para cualquiera. El planeta entero contemplaba a Jorge "el Maromero" Páez como un mero payaso de circo sin dignidad, y por esa fanfarronería, el mexicano demostró ser más un auténtico guerrero que los mayores ídolos del mundo púgil, y terminó comiéndose al mundo entero. Bienvenido a Boxeo de Oro. En la extensa lista de pugilistas de profesión, pocos son capaces de pasar a la historia por su particular estilo de pelea. El Maromero es uno de los pocos que pasó a la historia por su originalidad, demostrando el demonio que se ocultaba detrás del payaso. Hoy verás su historia a través de sus mejores encuentros. Así que ponte cómodo, deja tu me gusta y disfruta del vídeo. Jorge Páez nació el 13 de diciembre de 1966 en México y fue criado en un circo de la parte norte de Mexicali. Como se podía esperar, su infancia fue bastante atípica, rodeado de animales y gente mayor a él. Aunque cualquiera podría sentirse como un extraño en el mundo, Páez siempre mostró un bastante optimismo y pasión por divertir a otros. Realizando todo tipo de volteretas, Páez fue conocido cariñosamente como "el Maromero". Pero intrínseco a su gusto por las acrobacias, también existía en él un intrínseco gusto por el boxeo. Esperando cultivar esta pasión, comenzó a entrenar en las calles. Así, con apenas experiencia, logró debutar como profesional a sus 18 años contra Efren Treno. Aunque las posibilidades no estaban a su favor, Páez logró coronarse vencedor, derrotando a su enemigo por nocaut en el tercer asalto, demostrando el gran talento que corría por sus venas. Rápidamente, fue obteniendo victoria tras victoria, haciéndose conocido debido al salvajismo que mostraba en sus combos, pero también por todo el show que realizaba en sus encuentros, incluyendo hacerle sensuales bailes a sus oponentes o usar peinados ridículos, que muchas veces pueden guardar mensajes políticos en apoyo de alguna causa social o a su gente mexicana. En cierta medida, a Páez le gustaba hacer sentir como forasteros a su audiencia, en lugar de serlo él. Aunque esto mostraba su autenticidad, igualmente hacía que pocos se lo tomaran en serio, por lo que, aunque se anunció su encuentro contra Calvin Grove, lo vieron como una victoria fácil para el gringo, quien incluso se burló del ridículo vestir de su enemigo. Lo que nadie esperaba era que el guerrero de sangre azteca hiciera de su saco de boxeo al campeón mexicano. Aquel al que apodaban como Seda Grove por su agilidad al esquivar, no podía hacer nada contra Páez, que se escapa de sus dedos como fantasma para romper su guardia con su gancho explosivo. Durante 15 asaltos, el mexicano torturó en cada movimiento a su enemigo hasta que lo declararon ganador absoluto y el nuevo campeón de peso pluma de la FIBE. La acción de cualquier guerrero respetable pudiera haber sido felicitar a su rival, pero Grove se empecinó en que todo el espectáculo no se trató más que de un golpe de suerte, de un payaso sin valor, un insulto para los verdaderos púgiles de corazón. Páez defendió con honor su título recién ganado contra Miguel Molina, aunque ni siquiera este acto pareció eximir de sus pecados al azteca, a vista de gringo. Así, Calvin Grove pactó una revancha para el 30 de marzo de 1989 en la Plaza de Toros de Mexicali. Era un sitio significativo para Páez, pero también evidenciaba las intenciones de su rival. Quería verlo humillado frente al pueblo que lo vio nacer, esperando darle un gran castigo peor que la vergüenza que él sintió. Pero el mexicano guerrero no se iba a quedar callado sin actuar como debía. Desde el primer campanazo, Calvin Grove desató su furia contenida como un depredador liberado, lanzando una tormenta de jabs y ganchos que demostraban su precisión y potencia. Con su velocidad deslumbrante, el boxeador afroamericano controlaba el ritmo del combate, impidiendo que el mexicano, Jorge Páez, se acercara demasiado. Cada vez que Páez intentaba atacar, Grove lo mantenía a raya con movimientos estratégicos que, aunque al borde de la legalidad, el árbitro decidía ignorar. A pesar de tener el apoyo de su gente, Páez enfrentaba la batalla en solitario dentro del ring. Con la intención de mantener su dominio, Grove buscaba establecer el tono de la pelea, pero Páez, quien había madurado en poco tiempo,
comprendió que el ritmo frenético no era favorable. En lugar de enfrentar a su oponente con la misma energía, optó por una postura defensiva, esquivando los golpes con destreza y esperando el momento perfecto para atacar con precisión al hígado, desgastando poco a poco a Grove. El maromero, con la elegancia de un acróbata, comenzó a mostrar su verdadero poder en el cuadrilátero. That may be part of Paez's strategy. Look at the shorts. No 3 knockdown rule is in effect. You can be saved by the bell only in for HBA in Houston. 34-1 with 13 knockouts. Under 25 seconds left in the second round. El momento crítico llegó en la tercera ronda, cuando Grove acorraló a Paez en una esquina y desató una ráfaga de golpes que muchos creyeron sería el fin del mexicano. Sin embargo, Jorge Paez demostró su resistencia, protegiéndose con una defensa impenetrable y respondiendo con un jab demoledor que envió a Grove contra las cuerdas. La pelea se transformó en una guerra de desgaste, con ambos pugilistas intercambiando golpes poderosos, en una danza de hostilidad mutua. He's punching, he's going forward now. But he is committing himself, and he could. In the third round for Paez. Comes over with the right. 10 seconds. The crowd. En el séptimo asalto, la pelea se tornó en un espectáculo impresionante. Grove, buscando revancha por las humillaciones pasadas, realizó gestos provocadores, copiando el estilo burlón que Paez había usado en su primer encuentro. No obstante, Paez no se dejó intimidar y respondió con una provocación similar, lo que parecía hacerle reflexionar sobre si se estaba convirtiendo en aquello que alguna vez despreciaba. La pelea alcanzó un punto álgido cuando Grove atacó con una serie de ganchos y uppercuts que parecían venir de todas direcciones, intentando forzar un knockout. Sin embargo, el titán mexicano se negaba a ceder, y aunque parecía estar contra las cuerdas, no le entregaría la victoria fácilmente. The crowd now chanting, "Mano, mano," for Grove. En el octavo asalto, Grove intentó repetir su estrategia de asedio, pero su agotamiento era evidente, deteniéndose en medio del ataque. Paez, aprovechando la oportunidad, respondió con un aluvión de golpes que encendió nuevamente el combate. The judges hand in their scorecards. Mano, 99.9%, but they don't score. For the round to go. The only people pulling for Grove here tonight are those working. Guys, Grove can't see. Grove 3 inches taller. Throw the right, shoot it, make him run into it. Straight right hand, which is a smart move because Grove right underneath that left arm. He's trying to kill the jab of Grove by going Down as Paez shakes it off. Para el noveno asalto, ambos estaban a la defensiva, buscando contraataques y por primera vez, Paez intentaba apoyarse en su rival para frenar su ímpetu, lo que obligó al árbitro a intervenir repetidamente. Giving these fighters the distance, letting them fight. The last 2 rounds, Grove won big. His best 2 rounds of the fight. I've still got it 77 The seconds. season premiere, USA's Thursday Night Fights. We'll be off next Thursday for the mask. His nickname. And that's how a crowd can help you. You hear those guys proud, however, your concentration is so high that you've got to focus on what you're trying to do. The cut, not bothering Grove at this point. He was cut back in the 5th. And he's complaining to Bobby Ferrar. He's telling Ferrar that this... La décima ronda fue decisiva. Jorge Paez, recordando las ofensas de Grove hacia su linaje, adoptó una actitud altanera, devolviéndole la arrogancia y lanzando un bombardeo de golpes que culminaron con un derechazo directo al rostro de su oponente. El árbitro intervino para evitar que Paez continuara golpeando a Grove en el suelo, revelando el rencor que aún ardía en el mexicano. Aunque Grove intentó un último esfuerzo con una serie de golpes poderosos, Paez lo esquivó con maestría y desató otra ráfaga de ataques, tirando a su oponente por segunda vez. La escena parecía un eco del primer combate, y un jab letal lo mandó nuevamente a la lona, casi fuera del ring. Solo la campana salvó a Grove, quien milagrosamente logró llegar al final del asalto, aunque claramente estaba al borde del colapso.
Llegó la 12ª ronda y aunque Calvin Grove intentó demostrar que aún tenía fuerzas, la realidad era evidente. Jorge Páez, consciente de su ventaja, lanzó un jab final que derribó a su rival, dejándolo aturdido en la lona. Grove se levantó, como una plantación emergente, solo para caer nuevamente unos segundos después, con la fuerza de un pisotón, totalmente inconsciente. Esa fue la respuesta absoluta para los escépticos que seguían dudando de las capacidades de Páez como un pugilista de primera categoría. Boxeo de Oro también es un canal de primera categoría, con una calidad de la mejor. Obvio, siempre podemos seguir mejorando en cada vídeo, así que comentarnos qué te ha parecido el vídeo y nuevas sugerencias nos sirve de mucho. Tampoco olvides dejar tu me gusta si todavía no lo has hecho, y compartir el vídeo en tus redes sociales. En teoría, todos debieron empezar a apreciar a Jorge Páez como el pugilista destacado que era, aceptar el valor que poseía en su interior, aunque su querido México empezaba a darle un mayor reconocimiento, viendo en él la figura del azteca de valor, alguien que de la nada logró crear su propio imperio siguiendo su pasión. No todos tenían la opinión más positiva. A aquellos bocones como Luis Espinosa, Steve Cruz y José Mario López, tuvo que cerrarles la boca con sus nudillos de acero y defender su título. Pero entre ellos también se encontraba Alan Makitoki, un pugilista que venía soportando una racha de derrotas atroz y pensaba que podría encontrar su redención a través de los logros ajenos. Según Makitoki, iba a elevar el nombre de Filipinas por encima de la bandera de México, destrozando a su defensor de hierro. Ese era un insulto que el maromero Páez no iba a dejar pasar como si nada, así que el 23 de octubre de 1989 iba a demostrar una vez más el poder intrínseco que poseían los guerreros de sangre azteca. Maromero, Páez hizo alarde de sus propias capacidades desde el primer instante, provocando a su enemigo, bajando su cabeza con las defensas bajas, listo para que lo ataque a gusto. Makitoki no desaprovechó tal oportunidad y como una serpiente que ve su presa lista, se lanzó con un filoso jab contra su rival, pero el mexicano mostró sus habilidades circenses, evadiendo cada ataque que le lanzaba. Entonces Páez empezó a meter presión, acercándose físicamente a su rival, al mismo tiempo que ejecutaba su combo de izquierda a derecha, buscando hacerlo retroceder a toda costa. Una vez tuvo a su enemigo contra las cuerdas, empezó a asediarlo con su combo explosivo, destrozándolo hasta casi hacerlo caer al ring. En el segundo asalto, Alan Makitoki quiso ponerse más chulo que el maromero y decidió plantarse sobre. Frente con frente, los dos boxeadores empezaron a golpearse sin piedad, lanzando sus ataques en las áreas blandas del contrario, golpeándose con intensidad, como si desligarse implicara una sentencia mortal inmediata. El maromero no rindió, soportando cada ataque que ejecutaban con su piel, gruesa como las escamas, para poder contragolpear en respuesta. It's a show. Arm would come down. Tumbling down around. Better hurry. We're in the last 30. There it is. From Jorge Páez. His name is spelled P-A-E-Z. Tercera ronda. Alan Makitoki empezó a presionar a su rival con su contragolpe, buscando hacerlo retroceder a toda costa, a lo que Páez procedió a evadirlo de manera magistral para lanzar un potente jab que lo hizo temblar. Rápidamente los dos pugilistas dejaron cualquier formalidad de lado, para volver a centrarse en un ataque continuo, lanzando golpes directos a sus rostros. No les importaba protegerse, solo dañar, y Páez no iba a perder. He's fought a couple of times on national titles. He holds the forehead of the guy and hits him in the belly. Punches. And That's right. Makitoki like the... En la cuarta ronda, Makitoki tuvo un bajón en su ritmo, lanzando ganchos de menor potencia. Aún así, no tenía miedo de engancharse al maromero para intentar golpear su rostro. El mexicano entendió la situación de su rival y, como si fuera una falta de respeto, empezó a empujarlo con la mano para empezar a hacerles gestos provocativos. Quería que atacara como un auténtico hombre, sin ninguna piedad.
Ante esa solicitud, Makitoki buscó imponerse físicamente, empujándolo, mientras lanzaba su jab directo a su rostro y pecho. Páez apenas se inmutaba, respondiendo con el mismo intenso combo de gancho y jab y haciéndolo temblar. Aunque Páez era capaz de finalizar el encuentro en pocos movimientos, seguía provocando a Makitoki, instándolo a atacar, pero este ya ni siquiera lanzaba sus puños directos. El filipino, que se veía como el rey de los mexicanos, parecía un mero nene asustado ante un verdadero titán del boxeo. La quinta ronda comienza y lo primero que hace Alan Makitoki es intentar empujar a El Maromero. Ya que parecía ser un movimiento reflejo más que ser parte de una estrategia, Páez le siguió el juego, haciéndose hacia atrás ante cada nuevo golpe que recibía. Cuando estuvo entre las cuerdas, soltó un intenso jab explosivo sobre el rostro de su rival, que casi tira a Alan Makitoki del ring. El control de El Maromero era tal que tuvo el descaro de ubicar la cabeza de su rival de nuevo contra su frente, como si quisiera continuar el juego. Ahora, cada que su enemigo lanzaba un ataque efectivo, Páez no dudaba en devolvérselo con el doble de potencia. Para la ronda 6, Alan Makitoki estaba lleno de rasguños en su rostro, pero todavía quería seguir peleando. Así que se levantó, dispuesto a encontrar su redención a través de sus golpes, y como un cazador furtivo empezó a perseguir a El Maromero por todo el ring, ejecutando un constante golpeteo en su pecho y cabeza. Durante todo el rato, Páez se mantuvo pasivo, centrándose meramente en la defensa. Cuando quedaban menos de 30 segundos y tenía la confianza del filipino brotando por su ser, aprovechó de empezar a atacar con su jab salvaje. Soltando golpes como cometas con tanta fuerza que ni siquiera podía moverse, aunque Makitoki intentaba lanzar un contraataque, su cuerpo se lo impedía, y terminó siendo un mero poste de golpeo al final. Cuando llegó el receso, Alan Makitoki decidió que tuvo suficiente y se rindió, dándole la total victoria a Páez, que defendió su valor ante los que seguían dubitativos con su presencia. El propio filipino parecía tan impresionado de él, que no dudó en darle un abrazo al ídolo mexicano que antes se bufó. Posterior a su victoria, Maromero seguía dejando claro que no iba a faltar el respeto a los honores que le dieron, y mucho menos se los iba a dejar a arrebatar. Tal vez a este punto le debieron dar el respeto que merecía, pero el público purista parecía teniendo sus reservas con él, y decidieron que la mejor manera de hacer experimentar al mexicano el karma que merecía era envolviéndolo una pelea igual de ridícula que su persona. El 4 de febrero de 1990 se anunció su enfrentamiento contra Troy Dorsey. De sangre yankee, era un guerrero que había hecho toda su trayectoria deportiva como kickboxer profesional, y ahora esperaba probar su suerte en las andanas del boxeo. Y no veía mejor manera que tener su debut que desafiando a un campeón como Páez por su cinturón de campeón de peso pluma de la FIB. Nuevamente Jorge Páez les daría el gusto de hacer lo que quería, yendo hasta Estados Unidos, para pelear en el estadio de Las Vegas contra su rival seleccionado, aunque iba a asegurarse de no jugar con sus reglas, o al menos ese era su plan. Cuando la pelea comenzó, Dorsey tomando la iniciativa y ejecutando una ráfaga de ganchos combinados que caían sobre Jorge, el Maromero, Páez como cometas celestiales del cielo hasta arrinconarlo contra las cuerdas, castigándolo con uppercuts poderosos. El mexicano parecía sumiso ante los golpes de su enemigo de sangre yankee, mas era capaz de mantener su defensa elevada con la fiereza de un muro de titanio puro. En el segundo asalto, Dorsey intentó repetir su táctica, pero Páez, como un guerrero blindado, contraatacó con un gancho devastador que mandó a Dorsey al suelo, dejando claro quién dominaba. Durante los siguientes asaltos, Dorsey perseguía a Páez por todo el ring, buscando atacarlo en sus puntos vulnerables,
pero el maromero controlaba el ritmo, con golpes calculados que dejaban a su oponente casi de rodillas. Al llegar al sexto asalto, Páez, cansado de los intentos desesperados de Dorsey, decidió tratarlo como un novato. Apenas esforzándose, con brazos relajados mantenía a su rival a raya, conectando golpes precisos en su rostro y mostrando su dominio absoluto. En el séptimo asalto, Dorsey continuó empujando a Páez hasta las cuerdas, intentando casi arrojarlo, pero en el octavo asalto, Páez plantó los pies firmemente en el suelo y, con una determinación renovada, comenzó a devolver los golpes con fuerza equivalente. La pelea alcanzó su clímax en el centro del ring, con ambos boxeadores intercambiando golpes salvajes. Sin embargo, Dorsey regresó a su vieja rutina de acorralar a Páez contra las cuerdas, lo que incluso provocó la frustración de Barbara Dorsey, su madre, quien lo reprendió desde la televisión. Quizás motivado por la reprimenda materna, en el noveno asalto Dorsey finalmente enfrentó a Páez en el centro del ring, lanzando un uppercut potente. Pero Páez, ágil como un danzante, esquivaba con gracia, contraatacando desde puntos ciegos mostrando su maestría táctica. En el décimo asalto, ambos boxeadores se lanzaron con todo, en una batalla feroz. Dorsey intentaba centrar sus golpes en el abdomen de Páez con uppercuts, mientras el maromero resistía con coraje, golpeando la cara de su adversario con combinaciones de ganchos y jabs. La intensidad del combate no se dio hasta el final del asalto. El 11º asalto fue un verdadero choque de titanes. Páez abrió con un jab directo al rostro, pero Dorsey no se quedó atrás y respondió con un cruzado que hizo retroceder al mexicano. El intercambio fue feroz, y ambos buscaban un golpe definitivo que sellara el destino de la pelea. En el último asalto, la nariz de Dorsey sangraba por los golpes recibidos,
y Páez, exhausto, se dejó caer en su esquina antes de levantarse para el asalto final. Con la campana, ambos boxeadores se lanzaron de nuevo al centro del ring, intercambiando golpes desesperados. Sin embargo, el agotamiento los alcanzó, y sus golpes comenzaron a fallar. El maromero, aunque intentaba mantener su postura con una serie de jabs, terminó siendo acorralado nuevamente. Esta vez, Dorsey lo llevó a las cuerdas y lo castigó con una combinación de golpes que dejaron a Páez incapaz de responder, debilitado por la fatiga. Por primera vez, el maromero, el bufón del boxeo, no pudo defenderse, convirtiéndose en víctima de una paliza brutal sin poder hacer nada para detenerla. No obstante, como un golpe milagroso del cielo, la campana sonó, y gracias al desempeño de Páez, se alzó con la victoria. El mundo estaba sorprendido de que el supuesto titán de México fuera incapaz de derrotar fácil a un novato kickboxer, aunque en la revancha que tuvieron estos dos, que Maromero nunca pudiera obtener un knockout con Dorsey, parecía ser una afirmación universal de su mediocridad. Claro que al final, fue el mexicano quien terminó riendo, pues similar a él, aquel yankee que todos subestimaban por sus orígenes y su falta de disciplina en el pugilismo, Troy Dorsey terminó convirtiéndose en el futuro en un campeón de peso superpluma de la IBO y la FIB. Maromero, por otro lado, no pudo mantener eternamente su corona dorada. Varios pugilistas de renombre como Augie Sánchez, Julián Wheeler u Oscar de la Hoya tienen el honor de presumir que lo derrotaron. De la misma forma, las polémicas sobre su estilo de peleas siguieron hasta el final de su carrera, cuando Páez se retiró por la vejez y la enfermedad que lo aquejaban. Pero aunque podría parecer un desenlace trágico para el bufón de México, ser en la actualidad todo un ícono del boxeo, referente de México, y uno de los más grandiosos deportistas del siglo pasado que sigue inspirando nuevas generaciones, han demostrado el impacto que poseía este boxeador de raíces circenses. Si te gustaría comprender mejor el impacto del que estamos hablando, deberías ver el resto de vídeos que tenemos en Boxeo de Oro. No solo tenemos crónica de Páez, sino también de cientos de leyendas que dejaron su huella en el pugilismo de profesión. Así que te recomendaríamos activar la campanita para que no te pierdas ninguna actualización. Gracias por tu apoyo, hermano. Adiós.